¿Cómo estáis? Súper bien, Alondra. Qué Oh, bueno, qué súper bueno, qué bien. bueno, qué buena cosa. Oye, Ale, ¿estáis en la consulta? Estoy en mi consulta, rodeado de los cuadros de tu abue. Qué Ah, buena, qué bien, buena, qué bien buena. irradiado. Bacán. Oye, Lale, antes de sumergirnos, vamos a hacer la presentación oficial, que es como la presentación del rol que yo siempre digo acá en las experiencias extraordinarias, del rol. ¿Quién es Alejandro Cuevas en su rol humano aquí en el planeta Tierra? Bueno, el Ale, y me encantó cómo empezaste, Ale, con esta presentación, porque padre de 4 hermosos hijos. Oye, le aprovechamos de mandar un saludo a la Carito ahí que está con el conchito, con el conchito del Ale, así que le mandamos un besito a la cara. Ex seleccionado chileno de básquetbol, médico cirujano, especialista en psiquiatría, esto es muy interesante del Ale, investigador clínico, instructor certificado del método ciclopea de activación interna de la glándula pineal, de los de activación y de los interactivos. Y esto me encantó, un convencido de que la espiritualidad y la ciencia se reúnen para nunca más separarse en este despertar de conciencia que nos ofrece Frecia Castro a través de su experiencial. Y me encantó esta frase, Ale, que incluiste también, que es de Carl Sagan, que dice, la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, de hecho, es una profunda fuente de espiritualidad. Maravilloso esto, Ale, porque yo creo que acá a todos nos llama la atención y es la primera pregunta con la que quiero partir antes de que me digas cómo llegaste al método. Bueno, es como la pregunta va de la mano. ¿Cómo un psiquiatra, médico cirujano, psiquiatra, más encima especializado en psiquiatría, llega al método de activación interna de la glándula pineal? Ya, La verdad, la verdad llegué engañado. engañado. Llegué engañado. Yo no sé si tú sabes, pero era octubre, inicio de octubre del año 2015 y recibo un llamado desesperado de eh, una muy buena amiga, y yo también amigo de su familia y todo eso, y me llama llorando, me dice que está en problemas, que después me explica porque ella está en Concepción. Entonces me dice que está un poco desesperada, que no es un problema de plata, pero que necesita que yo le transfiera dinero. ¿Ah? Y me manda sus datos de la cuenta corriente y todo, y por favor me suplica. Yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Ah? Porque igual ella venía un tiempo no pasándolo muy bien. Entonces me dice, no te puedo contar nada, así que por favor transfiéreme. Y le transfiero. Y después me llama de nuevo diciéndome que estaba tan nerviosa que no le transferí todo el dinero, que se equivocó, entonces tenía que transferir una suma mayor. ¿Ya? Entonces yo le dije, pero ¿para qué? Entonces me dijo, no, yo a la próxima semana voy a Santiago y te explico. Entonces el humilde servidor le transfiere de nuevo y desapareció mi amiga. Pues. ¿Ah? Y yo dije, a ver, si ya la conozco, no me vaya a estafar. Y aparece a las 2 semanas, campante, viene a la consulta y me saluda, y yo preocupado por ella porque nunca más me contestó ningún teléfono, y me dice, y le digo, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué me pediste plata? ¿Estás bien? Todo. Y me dice, no, es que te inscribí en un taller. ¿En qué? En un taller. ¿Ya? ¿Y un taller de qué? Es un taller como espiritual, es como de la energía, es de la glándula pineal. Entonces a mí mi reserva de poder se me alteró. Se me alteró porque yo estaba muy preocupado por ella, y porque ella llega y me dice eso, y yo le digo, ¿y qué es eso? Y como es tan difícil explicar lo que es, si uno no conoce Claro. nada, más encima me explica más lo que es y me dice, mira, no sé, pero la cosa es que no te van a devolver la plata y tú tienes que ir. ¿Ya? Entonces le digo, pero explícame algo. Me dijo, mira, lo que pasa es que el lunes, tienes que ir el sábado y el domingo a tal dirección, y ahí vas a entender, tienes que ir sin celular ni nada. Y yo le dije, pero me pediste harta plata.
es que te inscribieron en un taller avanzado también. Ah, ya, dos al hilo. Así. Y yo, ¿taller avanzado de qué? Es un taller avanzado donde va a ir la Fresia Castro. Y yo dije, ¿quién es la Fresia Castro? Ah, bueno, ahí vas a entender. Ya, y ahí me dejó. Ya. Entonces, ante la eventualidad de que no me devolvían el dinero, que podía, fui al seminario. Y llegué al seminario, me compré El cielo está abierto, porque para ver de qué se trataba de leerlo, algo entendí, poco entendí, y hago el seminario, y el seminario fue algo, fue bonito porque como fui sin ninguna expectativa, no sabiendo nada, no sabía absolutamente nada, porque cuando empecé a leer el libro dije, no, mejor no veo nada, y recibí esta información que me dio una visión distinta, primero que nada, de entender de quién es uno en realidad, ¿ya? Ahora, que haya salido cosas, o que me hayan quedado claras muchas cosas, nada, pues el acto creativo, nada. De partida salí sin saber lo que era el 1, 2, 3, ¿ya? No entendí nada. Y como esto terminó el domingo, ¿ya? Tuve que suspender jueves y viernes de la semana que venía, porque venía el tiro el otro día, que era el taller de la montaña más encima. Ah, ¿Ya? ya, de una. De una Y era la el taller de, montaña. claro, claro, y el objetivo de mi amiga, que sus iniciales son María José Sala, ¿ya? Me dice, lo que pasa es que yo hice este taller y quería que tú me acompañaras acá porque voy con una amiga y todo eso. ¿Ya? ¿Y dónde es? Que no, es que no sabemos dónde es. Entonces, entonces nos encontramos ahí el jueves en el bus y yo ahí entro y llego al taller de la montaña, donde conozco a Fresia Castro, que la conocí solo por el video de presentación del seminario y lo que habían dicho, pero tampoco sabía muy bien quién era. Y en el transcurso de este taller de la montaña, además, causalmente, ese domingo que terminaba este taller era mi cumpleaños. Era mi cumpleaños. Ahora, desde el jueves que llegué a este taller avanzado, y ahí pasan muchas cosas. Tú sabes que en la montaña pasan muchas cosas. De Uy, hecho, uy, uy. los pinellistas se diferencian entre los que hicieron la montaña y no hicieron la montaña. ¿Ya? Es tal cual. Oye, así que anímense a la montaña cuando venga, los que Sí, están sí, escuchando. es espectacular. Y para sorpresa mía, viene el primer día, el viernes, el día de presentación, y fue muy entretenido porque me siento atrás y Fresia nos hace presentar a todo el mundo, quién hace, quién es, los roles. Ujú. Claro, y yo fui uno de los últimos porque estaba atrás, y entonces me pregunta y digo, mira, soy Alejandro Cueva, me activé hace unos días, ¿y tú qué haces? Es que yo soy psiquiatra. Y te das cuenta que todo el mundo gira la cabeza hacia atrás a mirarte, ¿ya? Y la Fresa también me queda mirando y me dice, ¿y tú eres psiquiatra y qué haces aquí? Eso fue como ¿qué haces aquí? Lo más formalmente le dije, mira, yo practico el método científico porque trabajo en esto, y por esas cosas la dije, hice este seminario, y entiendo que es una metodología, y no veo ningún problema en poder asociar metodología. Y parece que a la César le gustó mucho, porque como que hizo este gesto así como, bueno. Y ese taller también fue muy bonito y todo eso, y termina con el día domingo, cuando almorzamos antes de partir de vuelta a Santiago. Yo estaba ahí estaba con una evidencia muy distinta a la del seminario, porque el seminario era mucha sorpresa, incertidumbre, no sabía lo que pasaba, pero en el taller te van pasando cosas, en el taller de la montaña. Y terminamos el almuerzo, ya nos íbamos a subir al bus para volver, y apagan las luces, aparece Fresia Castro con una torta,
¿ah? Y me canta el cumpleaños feliz. Y yo ahí como que lo encontré como un gesto tan amoroso. Ahora, yo no entendía la gravitancia de que Fresia Castro me cantara el cumpleaños feliz, pues, para mí la Fresia Castro es la Fresia Castro, una señora que no se conocía, pues. Y a medida que ha pasado el tiempo, siempre me acuerdo de eso, yo sé que ella también se acuerda de eso, y entonces fue como una progresión perfecta acerca de la bienvenida que me dieron y de cómo yo me pude integrar a esto. Entonces, en cierto sentido, nosotros en el seminario siempre decimos que la gente está buscando algo que no sé. Yo no andaba buscando nada. En realidad yo no estaba buscando nada. Yo trabajaba, seguía estudiando, iba a congresos, preocupaba a mi hijo, solo, estaba soltero, todo. Y me llega ahora entiendo, regalo de la vida. Qué loco. Oye, Ale, ¿y le has preguntado a esta amiga tuya qué la motivó a llevar como al seminario? Lo que pasa es que ella tenía una percepción de que yo no estaba bien. Tenía una percepción de que yo no estaba bien porque habían pasado ya hartos meses y como ella estaba en Concepción, se había quedado con una imagen mía de que yo no estaba bien porque yo había terminado con una relación, pero yo no estaba mal. Entonces, claro, también pensé, después ella me contó que fue por eso. Entonces, como ella había tenido esta vivencia del seminario, la había hecho también, amorosamente hizo todo esta logística para lograr que yo pudiese. ¿Y por qué lo hizo? Porque entendía lo analítico, ya lo científico y obviamente tenía esta percepción de que yo no creía en nada más. Claro. Entonces dijo, si yo no lo hubiese hecho así, tú no lo hubiese hecho, entonces, cosa que tenía grande la amiga, grande amiga y que te sacaste tremenda amigaza. No, fue y tremendo regalo, además que conozco a toda su familia, a su madre, a su padre, a su hermana, a su ex marido, que también es amigo mío. Entonces, todos finalistas, y entiendo su regalo, así que se lo agradezco siempre y siempre contamos esta historia cuando impartimos seminario con la Caro, y contamos esta historia como para mostrar que cada uno tiene su momento, ¿ya? Y estemos buscando algo, no estemos buscando algo, las cosas se dan como para que uno pueda llegar a esta información. Así que, y esa es la historia de cómo llegué yo a la glándula pineal. Oye, ahora que lo pienso, ha sido bastante mágico, porque antes que te incluyeras, yo le contaba ahí a los amigos que nosotros fuimos compañeros de curso ahí del instructorado, con la Caro también, tu pareja actual, porque Lale también encontró el amor en medio de todo esto. Imagínense lo que ocurre, esas cosas, magia de amor, finalmente, y todo va ocurriendo y todo va pasando. Y Ale, ¿qué después de esta experiencia en la montaña, súper mágica y todo, qué te llevó a decidir, oye, voy a ser instructor? Porque tú lo pensabas como, voy a ser instructor para transmitir la información, o en un principio lo pensaste como algo para ti, porque hablábamos con la Caro Correa la semana pasada y ella me decía, no, yo quería aprender más. No era como que yo me quería transformar en instructora en un principio. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Era la motivación de transmitirlo o era algo para ti? Mira, antes de contestarte, voy a aprovecharme de saludar públicamente a mi Caro Díaz y a mi Isidora Cuevas Díaz, que son producto también de toda esta metodología, porque son regalos mágicos. Así que tengo el deber de hacerlo y me nace el corazón. Cuando salgo de este taller de la montaña, y teniendo la oportunidad, empiezo a hacer talleres. Y empiezo a hacer con talleres de profundización, y me voy al retiro al verano siguiente, y me vuelvo a reactivar, ¿ya? Porque entendí que me faltaban cosas, y dije, bueno, no importa, voy a anotar lo que no entendí, y de repente me encuentro con el segundo seminario, y era totalmente distinto, ¿ya? Y empecé a entender que esta cosa tenía una profundidad mayor.
¿ah? Y que entonces me puse obsesivamente y seminario que había, taller que había, lo tomaba. Entonces en este progresar, en esta evolución, tomé la actitud a través de las redes sociales, principalmente de Facebook, en ese momento, de empezar a escribir de la pineal. Entonces empezaba a escribir de la pineal, de la melatonina, dar información, harto de la parte científica, porque me llamaba mucho la atención, y además porque esta metodología me abrió como los ojos y la perspectiva de lo que era la medicina. Y sin darme cuenta, empecé a usar la terminología al atender mis pacientes. ¿Ah? Sí. Entonces pero no era consciente pero empecé a ocupar los términos, y empecé a ocupar los términos de, oye, pero focaliza tu atención, ¿ah? Tu atención está acá, oye, son tus creaciones, ¿ah? No es culpa del otro, da lo mismo el otro, tú lo creas, y todos me quedan mirando, así como los pacientes, así, y después me fue como puliendo, y entonces, en este devenir de la consulta médica, empezar yo creo, hacerme mejor médico, porque yo soy súper clínico, pero empecé a ver a los pacientes clínicamente, pero además con una perspectiva distinta y como muy esperanzadora para ellos, porque les mostraba que las situaciones, los problemas por los cuales pasaban, no eran tan terribles, ¿ah? Y que las soluciones están al alcance de la mano, y esto sin hablar de la glándula pineal, ¿ya? Entonces me encantó esto de que sin darme cuenta yo empecé como a transmitir esta información en beneficio de las personas que yo atendía. Empecé a escribir sobre la glándula pineal y una Laverito Sánchez, que en ese momento estaba en Australia, instructora también, me empezó a escribir. Entonces me dejaba nota, me decía, oye Alejandro, ¿tú has pensado en ser instructor? Oye, porque escribes cosas súper bonitas. Y yo decía, pero instructor, yo no sabía lo que era ser instructor, no tenía idea. No, pero es que voy a ser instructor y transmitir esta información. Le dije, no, esto me encanta y todo eso, pero era por desconocimiento. Y a la vez, yo estaba justo en ese momento, además, en psicoterapia individual, ¿ya? Como yo era paciente, empecé a ser paciente de un psicólogo y otra vez las cosas de la vida, empiezo a atenderme con este psicólogo y este psicólogo, claro, obviamente que sale la temática de, mira, fui a este seminario, fui a esto, se comentan estas cosas y me dice, con la Fresia Castro. Entonces me dice, digo, ¿tú conocías a la Fresia Castro? Pero si yo hice el taller hace 16 años en el desierto con ella. O sea, el psicólogo era piñalista, ¿verdad? Entonces, le dije, ¿pero cómo? Sí, lo hice en el desierto y esto, y me contó, y bien. Entonces pasó que principalmente por Lavero Sánchez y por mi psicólogo, mi psicólogo me empezaba a presionar, me dijo, ¿sabéis que tenéis todas las cualidades para poder transmitir esto? Y yo le decía, pero es que a mí me encanta esto, me hace bien, me hace bien. Y yo por eso lo hago, porque me siento bien, la gente me dice que estoy bien, mis pacientes ahora me notan amoroso. ¿Ah? Yo vi la entrevista que le hiciste a la Cata Núñez, y empaticé tanto con ella, la Cata me dice, yo le caigo mal a todo el mundo al principio. Y yo me sentí tan identificado porque yo le caigo mal a todo el mundo al principio, y sobre todo a los pacientes, porque soy súper como dictatorial. Entonces, pero los pacientes empezaban a ver distintos, y los representantes médicos, oiga doctor, ¿qué le pasa? Entonces yo lo notaba y notaba el resto, notaba que andaba bien, entonces eso me gustaba mucho. No siempre lo relacionaba a esto, porque uno no es que uno diga, por esto es, sino que uno después va comprendiendo que las cosas calzan, ¿ya? Y cuando llega el 2017,
cuando llega el 2017 ya había hecho todos los talleres, había hecho talleres ya por segunda vez todo, y yo estaba feliz. Entonces el psicólogo empezó, ya, ¿cuándo te inscribes? Porque yo estuve averiguando que hay una formación. No, le dije, ya, mira, puede ser, pero mira, dejémoslo para el otro año. No, para el día de perder un año, esto y lo otro, ya. Y entonces, esos fueron los dos principales factores, porque también se unió el hecho y vino como una introspección acerca de, ¿y si yo no fuera psiquiatra o por algún motivo dejara de poder trabajar, qué haría? Y como que del umbral lumínico apareció así como instructor. Y un mes antes de la formación de instructores me inscribí, pues yo fui uno de los últimos que se inscribió. Entonces fueron esos tres factores en realidad. Oye, unos angelitos de la guarda ahí como, más que angelitos de la guarda, como unas almas gemelas que te fueron también, como de cierta manera, abriendo el camino ahí. Oye, pero como que te motivaban, que te tiraban para, dale, tú puedes, y que querían que el Ale se transformara en instructor. Y yo estoy totalmente de acuerdo, Ale, con nosotros que nos conocimos en ese proceso. Bueno, yo también creo que todos nos transformamos después del método y sobre todo después del instructorado. Pero cómo nos ponemos así más amorosos, cómo nos ponemos más dulces, cómo empiezan a pasar esas cosas y cómo la gente también lo empieza a percibir. Oye, Yale, ¿qué te llevó a ti? Porque aquí decía médico cirujano, porque yo creo que ya nos enfoquemos como hacia la ciencia y el espíritu, pero ¿qué te llevó primero a querer ser psiquiatra? Porque yo lo encuentro así desde una perspectiva mía súper personal, pero yo encuentro que es heavy ser psiquiatra, o sea, como uno tiene que estar como a lo mejor muy empoderado en sí mismo para poder ejercer algo así que es complejo, creo yo, desde mi perspectiva, como súper ignorante, pero me imagino que debe ser así como algo, wow. ¿Qué te llevó a la psiquiatría primero? Mira, si tú me hubieses preguntado esto hace 10 años, y sin conocernos y sin la pineal, te hubiese dicho que, o sea, no lo entiendo tan bien, ¿ya? Pero ahora empiezan a calzar cosas, aquí empieza como lo que es la atemporalidad, ¿ya? Entonces yo siempre quise ser médico, y quise ser médico por este sentimiento de servicio. No estudié medicina para ser psiquiatra, sino que yo quería ser médico. Y ya estudiando medicina, una vez revisé y me acordé de cómo había postulado yo en esa época la prueba de aptitud académica, y me acuerdo que había puesto medicina católica, medicina chile, psicología, Universidad Católica, psicología de Chile. Y no me acordaba yo que había puesto psicología. Entonces dije, debe ser algo. Y cuando paso por los ramos de psiquiatría en la universidad, me encantó. Me encantó el contacto con la gente, y además un factor tremendo, porque fueron los dos únicos exámenes que me saqué 7 en la universidad. ¿Ya? Y entonces, y lo que relaciona ahora con la pineal es que cuando yo me encantó la psiquiatría, vi un mundo por delante porque vi que había muchas cosas que no se conocían, había muchos preceptos, había muchas cosas que había como que investigar, que había que conocer. Ahí entiendo lo de la búsqueda, que fue el mismo sentimiento que tuve yo cuando ya hice el seminario, ¿ya? Y después la montaña, y tuve esa misma sensación, tuve esta sensación de esto es algo demasiado profundo y hay mucho que conocer. Entonces, creo que van unidas esas dos cosas, esto de nadie busca lo que no conoce, ¿ya? Entonces cuando tomas conciencia de que hay tantas cosas que no se conocen, pero uno la sigue buscando, no sé, no importa la temática, algo significa, ¿ya? Entonces el ser psiquiatra fue por un gusto, fue porque me encantó, porque tenía cualidades. Igual cuando uno está ahí te dice, oye, tú tenés
los rasgos a mí me decían que yo o yo iba a ser obstetra o iba a ser psiquiatra, ¿ya? Ya, entonces como también te van guiando y todo, y terminé con psiquiatría y perfecto, hasta el día de hoy me encanta trabajar, doy gracias a la divinidad, porque yo soy una de las personas que se levanta a trabajar y goza trabajando, ¿ya? Y ahora mucho más. De todas maneras. Más herramientas, porque ¿cómo se une ahí la psiquiatría, que bueno, yo no lo conozco tan profundamente, pero que tiene que ver con trabajar al ser también, a lo mejor desde otros aspectos que tienen que ver como con nuestra computadora, pero también están ligadas las emociones porque y el sentimiento, porque finalmente es lo que gatilla todo este proceso del intelecto que maquina cosas, que crea cosas, crea situaciones, y por otro lado, claro, el método que nos entrega la gran clave, la gran respuesta a todo eso que a lo mejor la psiquiatría intenta trabajar desde lo más concreto. Sí, como te decía, a mí la metodología me hizo mejor médico porque aparte de lo que puede hacer la relación con mis pacientes, me hizo entender y conocer mucho más de la medicina. ¿Ah? ¿Por qué? Se tiene la creencia de que todo lo que es ciencia, todo lo que es científico es archisabido y que esa es la verdad absoluta, ¿ya? Pero uno que está dentro de lo que es la ciencia, del método científico, se da cuenta que no. ¿Ah? Y a mí me enseñaron en la universidad muchas cosas y las enfermedades en medicina, la mayoría, y causalmente siempre te dicen, oye, nuestro cerebro funciona un 10%, ¿ya? Y el 90% no se sabe lo que hace, ¿ya? Oye, el código genético se conoce un 10% y el otro es ADN basura. No sirve para nada, sino que sirve para unir a lo que sirve. Todas las enfermedades que existen, y eso está comprobado, en el 10% se conoce la causa y en el 90% no. Entonces, cuando llego a la metodología y me empiezan a dar los mismos porcentajes, entonces empiezo a conocer que todo esto que me dijeron que no existía, que no se conocía, que no se sabe de dónde viene, empecé obviamente a entender de dónde venía. Entonces, en ese sentido, por eso digo que... Te completó la película, totalmente. Me completó literalmente la película porque me dio la visión de lo que no se conoce, ¿ya? Y entonces, y eso es tremendo porque tú tienes una visión mucho más amplia de algo que muchas veces tú encontrás como muy acotado o que es así, es asá y esto es lo que se hace. Entonces ahora entiendo que estos resultados ya en este campo, sí, es lo que movemos acá, pero para solucionarlo ya tenemos la fórmula como para poder, además, aplicarla para esto mismo, para beneficiar a mucha gente, potenciar recuperaciones o sanaciones e incluso eliminar patología. Entonces, en ese sentido, me siento como un afortunado en el tener este plus, porque yo encuentro que es un plus, es un complemento perfecto. Es que ni siquiera es un complemento, es un potenciador. Claro, es algo que te potencia. Te potencia y entonces te da una gama de posibilidades y alternativas de enfrentar situaciones, cosas. Te quita el miedo a enfrentar situaciones o cosas que muchas veces uno dice, pero ¿qué hago? Entonces, cuando tú dices cuando la razón te dice ya tenías otras armas como para poder solucionarlo todo, al final te das cuenta que nada es imposible, ¿ya? Y si uno aplica metodología, entonces funciona. Maravilloso. Oye, Ale, agarrándome como de esta última palabra que dijiste, el miedo, ¿verdad? Que están de este campo y que finalmente, no sé si será así, ahí tú dame la respuesta, pero me imagino que la gran mayoría de los trastornos
psiquiátricos, psicológicos, que tienen como esa consecuencia, ese resultado, se generan por este sentimiento de miedo. Y cómo se puede, cómo nos podemos, yo creo que eso es algo que a muchos nos está pasando y que finalmente es la gran maestría de la vida, cómo nos liberamos de los miedos. Porque yo entiendo que la psiquiatría tiene una cosa muy rica y que, ojo, no sé si lo he contado, pero yo en algún momento llegué donde Lale, también porque llegué con un trastorno de pánico que también fue, yo siempre lo cuento en los seminarios, que para mí todos pueden decir, tú como eres la nieta de la Fresia, a lo mejor siempre estuviste súper agarradita del método, y sí, estaba ahí disponible, pero también me fui por la vida, vivieron eventos, y finalmente yo agradezco tanto ese evento gatillador que fue esta crisis de pánico, que también me llevó a buscarte, pero que yo dije, oye, tengo el método y tengo la psiquiatría, ¿qué hago? Entonces opté por la otra, opté por el método, ¿verdad? Pero pueden ser complementarias, como lo dices tú. Y cómo nos vamos liberando a lo mejor en esta fusión de la psiquiatría y de la ciencia y el espíritu, la psiquiatría y el método, por así decirlo. ¿Cómo nos podemos liberar de esos miedos, Ale? ¿Cuál es el camino? O cada uno tiene su propio camino también. Te tengo pegada. Ahí. ¿En serio? Ahí volví. Sí. ¿No me escuchaste entonces? Que Sí, cómo nos liberamos de este miedo. Mira, Fresa lo explica muy bien y tú fuiste partícipe cuando hicimos la formación de instructores para los talleres interactivos, ¿ya? Y ella habla muy bien de lo que son los miedos, cuál es el origen del miedo, y en alguna oportunidad interactué mucho con ella y les explicaba que en cierto sentido miedo, que es la más baja frecuencia, ¿ya? Que es el opuesto al amor, llevándolo al campo atómico, es lo mismo que ansiedad, ¿ya? El miedo es lo que uno siente frente a lo conocido y la ansiedad es la misma sensación, pero frente a lo que no sé, a la duda, a la incertidumbre, a la desconfianza, a lo que no sé qué va a pasar, a lo que sospecho que va a pasar y esto me puede dañar, perjudicar. Entonces, cuando tú entiendes quién realmente eres, cuando tú entiendes que a través de esta metodología, si tú lo haces bien, el miedo y la ansiedad no existen, ¿ya? Entonces todo se te hace mucho más fácil, ¿ah? Porque ya empiezas a conocer una instancia que hace que esto no exista solamente. Cuando tú hablas de cómo integrar pongámosle la medicina, la ciencia con la pineal, a mí me da mucha risa cuando se habla tanto de la separación de la ciencia, de la espiritualidad y todo, y el mejor ejemplo de esto es Fresa Castro, ¿ya? Porque Fresa Castro siempre dice que las personas que tienen más fe, más certeza en lo invisible, son los científicos. ¿Por qué? Porque trabajan con lo invisible. Ese ejemplo siempre lo da ella, ¿ya? Y a mí me da mucha risa porque Fresa Castro es la más científica de las personas que yo he conocido. Yo no sé si ella lo sabe, pero por algo era periodista científica, pero en su relato uno saca esa conclusión. Cuando uno habla de ciencia, que aparece como algo muy tecnológico, de mucho que máquinas, que estudios, que esto, lo otro, la ciencia tiene una metodología. La ciencia significa, aparece un evento que generalmente es azaroso. Aparece un personaje que observa este evento. Y el tercer paso es, entonces, analizarlo, investigarlo, comprobarlo. Y eso es ciencia. Entonces, ¿qué pasó con la Fresia? La Fresia tuvo un evento azaroso, un sueño extraño. Algo que le llama la atención. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo ella? Observó, ¿qué pasó? Se le repitió, esto por qué, y por qué se me repite, y después, ¿qué hizo ella? Empezó con el método científico, empezó a comprobar, ¿ya? Denme pruebas, ¿ya? Siguió
siguió y se fue a Francia, tuvo muchas más comprobaciones, fue entonces desgranando todo esto, recibe una información final, ¿ya? Y llevándolo a la terminología actual de los estudios de fase 1, fase 2, empieza con su estudio de fase 3 en el desierto, 10 años sola, y cuando ya tiene todo comprobado, analizado y todo eso, lo empieza a expandir. Entonces, al final, la empresa Castro ocupa perfectamente lo que es la metodología científica para crear el método Ciclopea. Entonces, también uno entiende que no existe la separación. No existe la separación. Por eso, como muy bien tú lo dices, es el complemento. Cuando uno tiene, entonces, esta humildad creadora, donde uno empieza a entender estos conceptos que uno transmite en el seminario, y se quita esta soberbia creativa, entonces se te hace mucho más fluido, ¿cachai? Tu accionar, tu actuar, lo que tú puedes realizar o, como nosotros decimos, crear. Entonces, no hay tanta separación, no es tan así. Lo que pasa es que cuando uno tiene mucha más herramientas y una visión mucho más expansión. A mí me encanta el ejemplo que da Fresa, que es el del edificio, que nosotros siempre vivimos en el primer o en el subterráneo, ¿ya? Y que por esas cosas de la vida, de repente tomamos el ascensor y nos vamos a la azotea y salimos y vemos que es tremendo y que hay una visión distinta y que nosotros siempre vivimos abajo. Entonces, cuando uno empieza a tener esa visión, ya los límites se te hacen mucho más cercanos, y al final uno igual se da cuenta que los límites se los pone uno. Entonces toda esta cosa de la separación de la ciencia con el resto, a mí no existe mucho. Está todo unido, el arte está en poder ver cómo se complementan de buena manera y también realizarlo así de buena manera. Sí, y yo creo que eso igual está quedando, oye, aprovechar que está la Verito Sánchez ahí, la que te inyectó el bichito de la búsqueda ahí de ser instructor, así que le mandamos besitos. El otro día se lo recordé y le mandé todas las conversaciones, y hoy se fue de espalda, me dijo, no me acordaba tanto. Así que ese es una culpable. Sí, la culpable. Oye, qué buena culpable en todo caso, esas culpas ricas. Sí. Oye, Ale, déjame ver aquí, porque tenía como una mini pautita. A mí me encanta esto y creo que está pasando mucho en estos tiempos tan, como que se ha acelerado tanto en un año todos los procesos internos, toda esta comprensión, esta amplitud, como dices tú, de ver desde la azotea. Yo creo que ahora vemos de una azotea aún más alta todo lo que está ocurriendo y eso es maravilloso. ¿Y a ti cómo te ha pasado, bueno, desde el rol de psiquiatra, los seres que han llegado a lo mejor a tu consulta, en qué a lo mejor tú has notado que se ha facilitado como la comprensión, los procesos de recuperación, o hay un cambio ahí relacionado con este despertar de conciencia de la humanidad planetaria? Mira, yo lo veo mucho, yo atiendo pacientes y los atiendo como psiquiatra y la mayoría de la gente sabe que soy psiquiatra y tengo como ahí un rol humano, ¿ya? Entonces, puedo definir muy bien si están padeciendo alguna patología psiquiátrica, médica, puedo ver bien cómo están estructurando su forma de ser y también puedo separar bien eso de todo lo que son las emociones y los sentimientos. Y entonces me pasa mucho que al verlo, al evaluarlo, les digo, mira, tú me haces caso en esto, pero hay pacientes que llegan y tú dices, es que si él supiera un poquito nomás de la terminología o hiciera el seminario, la vida le cambiaría. Entonces se los recomiendo como se los recomendaría a cualquier persona que yo conozco y porque hace muy bien. Pero cuando se lo recomiendo a un paciente tiene otra significancia. Y yo tengo la gran suerte, a diferencia de la mayoría de los instructores, de que yo los veo después del seminario. ¿Qué? Entonces los veo después del seminario
y el cambio es increíble, porque llegan, es lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, llegan distintos, y ellos no entienden mucho, y claro, y uno se ríe, y llegan y ven las cosas distintas, ya no se urgen por nada, la ansiedad y el miedo se les quita, pero nada, se conectan, ya ven, no, se empoderan, literalmente. Tengo el caso de una niña que tenía un trauma porque la había dejado el pololo y lloraba y no podía trabajar, y el pololo además trabajaba en el mismo lugar, y esto hizo el seminario, volvió avergonzada, y me dijo, y yo le decía, ¿pero qué te pasa? Pero por la lesera que vine para acá, que estoy por la lesera, por las tonteras que me preocupaba, ¿ya? Los procesos de recuperación de las patologías psiquiátricas es espectacular, y eso se explica por las neurociencias, ¿no? A nosotros, cuando éramos niñitos, y sobre todo ahora, siempre recibíamos la información de la abuelita o de los mayores que nos decían, aliméntese bien, duerma bien, haga deporte, ¿ya? No vea tanta tele, haga esto. Y esas son como las recomendaciones. Resulta que la neurociencia, en los últimos 20 años, ha comprobado que todas esas situaciones te producen una nueva formación de neuronas y hacen que las neuronas se reproduzcan más, y eso se relaciona con mejor respuesta a los tratamientos psiquiátricos. Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes que una metodología, ¿ya?, que te potencia un bienestar que va más allá de lo terrenal, ¿ya?, te hace entender que este vehículo físico, que es perfecto, que es absolutamente perfecto porque tiene un patrón perfecto, pero que nosotros utilizamos acá y que no funciona en todo su potencial, cuando este vehículo se inunda de eso, o sea, todo fluye más. Entonces los pacientes se recuperan más rápido, los pacientes dejan de tomar los medicamentos que uno usa muchas veces para paliar síntomas, y ya no tienen que usar medicamentos para la ansiedad, para la angustia, para dormir, ¿ah? Y empiezas a utilizar las mínimas dosis útiles que tú tienes, que sabes que funcionan igual, y entonces el cambio es demasiado. Ahora, esto no está estudiado, ¿ah? Están recién apareciendo estudios científicos sobre el yoga, que como el yoga, y lo están estudiando, lo están calificando, sí, tantas sesiones, con tanta metodología, se relaciona con estas variables, y bajan. Esto tiene un gran futuro. El mindfulness, que está ahí, también, se está usando que esto, lo otro, y tú decís, la pineal, ¿ya? La pineal, o sea, estamos en eso, estamos expandiéndola, ¿ya? Pero tú sabes que es un potencial tan grande que yo me siento feliz porque sé que voy a ser uno de los forjadores para algo mucho mayor que va a pasar después, ¿ya? Y cada uno hace su trabajito como hormiguita, pues tú lo haces a través de tus programas, de expandir el seminario, que te va espectacular, ¿ya? Yo lo hago a través de mis pacientes, haciendo los seminarios con la Caro. Si me entrevistan en el diario, siempre trato de meter la piñada y meto la terminología. A mí me visitan, no sé, me visitan 12, 15 representantes médicos, ya más de la mitad está activado. ¡Qué maravilla! ¿Ah? ¡Qué maravilla eso! Oye, nosotros tuvimos una compañera también cardióloga, pues la María Cristina, y también instructora, imagina, otra del área científica también que llegó ahí, vimos que es indisoluble. Me encantó lo que dijiste, Ale, con respecto a eso, que van de la mano, que son como amiguitas, la ciencia y el espíritu. Sí, es que van demasiado unidas. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque hay cosas que están comprobadas, pero que no se conocen. O sea, no las dan a conocer, ¿ya? Yo, como soy psiquiatra y te leo la mente, ¿ya? Yo creo que una de las preguntas que me va a hacer es, oye, ¿y dónde se generan los pensamientos? Eso ¿cierto? Mismo te iba a preguntar. ¿Y dónde se generan los pensamientos? Pero te adelanto porque es parte de lo mismo, y es como bien sorpresivo porque
la respuesta científica que se conoce es que no se sabe. Uno intuye que es el cerebro. ¿Cachai? Uno intuye que es el cerebro porque el cerebro está en la mente pero cuando tú ves los estudios científicos para demostrar que los pensamientos, las ideas se generan en la mente, siempre va a haber un estudio en donde tiene que haber un estímulo externo que hace que haya una respuesta del cerebro y, se generó esta idea, se puso rojito acá, entonces, es que la persona vio algo, sintió algo, percibió algo, pero tiene que haber un estímulo. Así son los estudios, y en humanos, y en ratitas, y en todo. Entonces, en términos simples, no se sabe, se infieren cosas. Entonces, nosotros los piñalistas decimos que nuestro cerebro es un computador, es un procesador, y que no genera los pensamientos ni la idea, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Muy bien. Y que este estímulo viene a través de la conexión, ¿ya? Y que la conexión es la que nos va a generar, en primera instancia, el sentimiento, o sea, el acto creativo, el sentimiento, que va a terminar entonces en un resultado y entre medio va a aparecer esta idea de pensamiento. Entonces, cuando uno habla de eso, dice, ya se puso medio esotérico, se puso medio etéreo, medio etéreo porque, claro, porque viene como algo que no se ve. ¿Tú sabes que nosotros tenemos en nuestro vehículo físico 2 cerebros? Algo había escuchado, Ale, pero cuéntanos tú. Ya, que no es el cerebelo. Tenemos un cerebro, pero existe un segundo cerebro. Y ese segundo cerebro es todo nuestro aparato digestivo intestinal. Porque es ahí donde ¿y por qué se dice que es un segundo cerebro? Porque la cantidad de terminales nerviosas que hay ahí, de nervios, es increíble. Entonces, los estudios científicos dicen que la ansiedad, en eso va, la ansiedad, el miedo, ¿ya? La rabia, ¿ya? Se estarían generando acá, y que esa información, incluso utilizando bacterias, ¿ya? Mandarían información hacia el cerebro que se traducirían entonces como esta idea. Entonces, hay un médico de la Universidad de California que es gastroenterólogo. Entonces da datos súper duros. Dice, miren, la serotonina, que es este neurotransmisor, la hormona de la felicidad, que es un precursor de la melatonina, ¿ya? Y que está en los trastornos anímicos y es ampliamente conocida, el 95%, ¿dónde se produce? Acá. ¿Ya? De hecho, existen las teorías que los antidepresivos que uno toma van a funcionar acá, no van a funcionar acá. Entonces, cuando tú empezás a buscar y a entender esta información, puedes entender entonces que de dónde viene el acto creativo, viene del sentimiento, ¿ya? De la reserva de poder que está justo aquí en la guatita. Que está acá, y que el origen de la metodología, y que al final se va a procesar o traducir o decodificar en nuestro cerebro, el uno, el que nosotros llamamos. Y que desde ahí entonces aparecería esta idea de pensamiento, pero el origen está acá. Ahora, también hay otro estudio, y ahí vamos al centro cardíaco, en donde está comprobado que antes que la información que va a generar una idea o pensamiento se gatille en la corteza prefrontal, que es la que genera estos pensamientos, pasa por el corazón. Y eso está comprobado. Milésimas de segundo antes de que esta información llegue al cerebro, pasa por nuestro corazón biológico, que es manifestación densificada de nuestro centro cardíaco energético. ¿Cachai? Entonces, esta información eso es ciencia. Eso es ciencia, ¿cachai? Entonces la pregunta está, ¿y por qué no la conoce más gente?
¿O por qué nos quedamos con ideas preestablecidas, con estos prejuicios y todo? Y ahí entonces volvemos a la misma, a lo mejor por miedo a saber más o por miedo a no romper esquemas. ¿Ah? ¿Ah? O lo que te puede pasar a ti o me puede pasar a mí, estando aquí, por ejemplo, hablando de cosas como raras, ¿ya? Donde son cosas como raras, así como... Y que en realidad no es raro, pues es ciencia pura, por eso yo digo que no hay separación. Entonces, cuando nosotros tenemos que explicar que ciencia y espíritu se unen definitivamente, y que esta es una técnica creativa, una técnica ciencia-espíritu, entonces sí, es literal, es así, está comprobado, eh, es como dice la frase, ¿por qué me van a explicar? ¿Para qué me pide más explicaciones? Es así, entonces hay que tomarla, ¿ya? Y ahí está entonces esta oportunidad que tenemos de poder, en este periodo que es especial, de este periodo ascensional y de despertar de conciencia, de, entre comillas, agarrar a la mayor cantidad de gente para poder que tengan esta misma oportunidad, ¿ya? Entonces, y por eso yo sé que tú haces esto, y por eso yo estoy acá, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Y porque encuentro, Ale, así como magistral todo lo que me explicaste. Bueno, yo siempre me sorprendí y les cuento a los amigos que nos están escuchando ahí. Siempre me encantaban los aportes, bueno, todos los que fuimos compañeros en esa generación que teníamos al Ale ahí de compañerito y daba toda esta visión de todas las investigaciones científicas, de lo que se ha comprobado, lo que no se ha comprobado, porque ya vieron, lo escucharon, es un estudioso ahí de toda esta, investigador clínico, decía, o científico, ¿verdad? Eh, qué loco, o sea, y qué aporte, más que qué loco, qué aporte para todos los que son súper racionales, que les cuesta así como, no, yo no me meto en eso porque es raro, como tú decís, esas cosas raras a mí no me gustan, entonces no. Pero cuando vamos dándonos cuenta de que es ciencia pura, a ella se caen esos velos también como de, no, yo no me meto en eso porque no me gusta la cosa así como esotérica y que hablen estas cositas, no. Y nos damos cuenta de que es ciencia pura, tal como lo dijiste con la Fresia también, que era la tremenda científica, hizo todo el proceso científico para llegar al método Ciclopea, lo que tenemos hoy en día, y eso yo encuentro, Ale, que es un tremendo aporte. Y basándonos en todo esto que ocurre, los pensamientos que nos puedan liberar, como a lo mejor apoyando este proceso que ha sido complejo para todos, yo creo, de transformación y que es como un proceso obligado de, ya, ahora tenéis que, o sea, la tarea que te queda pendiente, tienes que hacerla ahora. Así como todas esas memorias apagaditas, como decimos en el método, todos esos foquitos apagados, hay que encenderlos ya, ya como que no hay tiempo, como dice la Fresia también, ya no hay tiempo de quedarse rumiando solamente en la computadora, sino que hay que accionar, hay que encender, hay que transformar. Entonces, no sé si tú tienes, Ale, además de la conexión, obviamente, algún tips como para empezar a liberarnos de esos pensamientos que nos agobian muchas veces, sobre todo en tiempos de incertidumbre, con todo esto de la pandemia, plandemia, como sea, y todo lo que está ocurriendo a nivel planetario. Yo creo que el mejor ejemplo, el mejor tips es cómo está uno. Porque cuando nosotros aprendemos que cuando uno está conectado, irradia, aunque no quiera, y expande esto. Entonces cuando la gente recibe eso, no sabe por qué, pero la recibe igual. ¿Ya? Cuando nosotros nos damos cuenta que las tormentas solares son ya no cada 11 años, pues son 11 al día. Claro, acá. Pero, por ejemplo, en la parte psiquiátrica son 11 al día y, por ejemplo, las tormentas solares, científicamente está demostrado que si aumentan las tormentas solares, eso altera ya a la producción de melatonina por la pineal y eso se correlaciona con mayores estados depresivos y mayor tasa de suicidio. Entonces, cuando tú tenías esta información, ya no te podías hacer el loco, ya no podías dar la vista gorda, ¿cachai? Tenés que actuar. Tenéis que, ya no es, oye, mira, existe el seminario y te lo recomiendo. No, qué bonito, claro. No, sí, no, ¿sabéis qué? Tienes que hacerlo.
¿ya? Ahora tenéis que hacerlo nomás. No importa, créeme, ¿ya? Créeme y entonces yo creo que hay que empezar a ocupar inteligentemente todas las cualidades o talentos que cada uno tiene por su área y ya no nos podemos quedar en el, mira, no, ponernos mucho más activos y proactivos porque, Exacto. porque el otro día lo hablábamos con la Caro, hablamos, asistimos al taller de alimentación solar de la Carola Correa, Qué ¿ya? buena. Un saludo a la Carola y el taller es espectacular, es buenísimo, súper recomendable. Entonces, hablamos con la Caro y sobre todo a la Caro y a la Caro me decía, es que tengo una sensación como de liberación porque puedo entender ahora la importancia de poder nutrirnos mejor, pero a la vez, ¿cuánta gente no? ¿Ya? Entonces, Sí. entonces eso te llega, pues te llega, entonces ya tenemos que dejar esta sensación como de egoísmo sano en el sentido de, pucha, que bueno, y yo no puedo obligar al resto, pero yo creo que tenemos que dar un saltito un poco más, ¿ya? Y es, oye, ¿sabes qué? Y por último, ocupar la ciencia, ¿ya? Mira, ¿sabes qué? Esto, y está comprobado, ya, listo. Esa es tu duda, hazlo, ¿ya? Es que tú crees que etéreo y todo eso. No, si se hace con banquitas, con sillas, alguien expone, ahora se hace por Zoom, pura tecnología, ¿cachai? ¿Ah? Los que más enganchan con este seminario son los que tienen una personalidad obsesiva, estos que son racionales, lógicos, matemáticos, ¿ya? Estos que son puros hemisferio izquierdo, que no creen nada de lo espiritual. Esos son los que más se enganchan porque le encuentran toda la lógica a esto, ¿no? Ahí, ¿ya? Con la Caro nos hemos dado cuenta, y yo creo que es una creación de nosotros, tenemos médicos todos los seminarios, tenemos enfermeras o tenemos estudiantes de medicina, va a haber un anestesiólogo que lo hace a fin de mes, tuvimos un médico de Chiloé la última vez, la Carito Palma, que es cardióloga infantil, que tú la conociste en el retiro, ya, Sí. que es súper cuadrada, que es súper esto, que no, y ahora la Carito anda en otra, entonces ahí te das cuenta que necesitamos acción, ¿ya? Entonces, yo creo que el tips cada uno lo encontrará, pero cuando nosotros ya conocemos esto, no podemos dejar este egoísmo bueno, en el sentido de no presionar, sino que, ¿sabes qué? Esmerarnos eh, en dar a conocer esto, y si por una u otra la persona no, porque no todos van a hacer el seminario, no todos van a llegar a esto, igual uno puede aportar de todas maneras, ¿ya? Ir Eh, sembrando, estamos poniendo la semillita. sí, exactamente. Entonces, y como dice Frese, y nosotros tratamos de emularla, eh, ella más que nosotros, obviamente, al final tenemos que tener este concepto de que nosotros estamos despertando memoria del origen que siempre ha estado y que todos la tenemos. Entonces, eh, con la metodología del seminario, de la enciclopedia, se logra perfectamente. Y si no tiene esa oportunidad, esa instancia, entonces lo podemos transmitir de otra manera, ¿ya? Eh, y bueno, y ese es nuestro trabajo, obviamente. ¿Mm? Transformar. Hoy hablando de eso, Ale, en este trabajo como de hormiguita, pero que cada vez somos más hormigas, así que se hace más fácil, vamos sembrando, el transformar sistemas de creencias, que es algo súper importante dentro del seminario también, que uno habla, finalmente es en lo que crees, creas, ¿verdad? Entonces, a veces hay sistemas de creencias que están como tan arraigado, como, no sé, como una espinilla ciega, por decir algo, no sé, una cosa que te cuesta mucho como extirpar. ¿Cómo trabajamos esa, diciéndole a los amigos desde la psiquiatría, desde el método, desde todas las áreas, Ale, cómo vamos transformando esos sistemas de creencias que nos limitan muchísimo creativamente y que
sobre todo en esta memoria humanidad que nos dicen, no, que todo lo que te pasó a ti desde tu infancia hasta acá te marcó y casi que es una marca de por vida de la que es imposible así como salir, te lo dicen tanto, se recalca tanto que finalmente uno lo termina creyendo. Entonces, desde tu visión, ¿cómo podemos trabajar esos sistemas de creencia? Bueno, eso, tienes demasiada razón, ya es tremendo porque uno lo vive a diario, po, ¿ah? El sistema de creencias, por ejemplo, el que tiene hepatitis, ya no puede comer nada, tiene que hacer una dieta estricta y todo eso. Mentira, mentira, ya la hepatitis se cura no moviéndose la persona, no saliendo de la cama. Pero si te llega alguien y dice, pero si tú dices eso, que hay como mal médico, porque el sistema de creencias es tan intenso, es tan fuerte, que al final tú quedas como el malo, como el que no sabe. Tú diste un ejemplo otra vez de, voy a estudiar teatro, entonces con el teatro no voy a llegar a ninguna parte, y más encima no voy a ganar plata. Pero esa cosa yo nací con eso y siempre lo he escuchado. ¿Sí? Y resulta que paradojalmente, a quienes admiramos y cuáles son nuestros sueños, me gustaría ser este actor, hoy me gustaría, con esta, ¿cachai? Es como, Sí. pero se nos frena, se nos inhibe, ¿ya? Se nos oculta las cosas, ¿cachai? Y las tenemos las tenemos a la mano. Los sistemas de creencia pasan, yo creo que ocupando bien la terminología de la metodología, en el sentido de decir que todo es creación en permanente manifestación, ¿ya? Que todo tiene un momento, un creador, y queda lo mismo lo que pasó hacia atrás y da lo mismo lo que venga hacia adelante, ¿ya? Y que eso lo vamos construyendo en el cada segundo, o en el cada momento de creación. Cuando a la gente ya no le es tan extraño decirle, oye, el pasado no existe. No es tan extraño, ya no les suena tan raro, ¿ya? Porque cuando uno ya le dice, oye, lo que pasa es que son más recuerdos, y los recuerdos están en uno, y tú se lo explicas así, es un tremendo logro de sacar una creencia que está tan arraigada. Porque, y sobre todo en lo que hago yo, porque la gente muchas veces vive en el pasado. Vive en el pasado. Y cuando tú solo le dices ahí que el pasado y científicamente no existe, sino que son los recuerdos que están en uno mismo, no le es tan difícil ahora entender eso. Y cuando tú ya le quitas eso, los liberas. ¿Ya? Cuando tú les dices, oye, ¿para qué trabajas tanto futuro? ¿Para qué te proyectas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto del futuro si el 70-80% de las cosas que tú crees que van a pasar no pasan? Porque no te pones tu atención en hacer muy bien las cosas que pasan en el día a día. ¿Cachai? Cuando tú le quitáis esos dos ámbitos, o sea, yo creo que muchas creencias ceden en forma colateral. ¿Ya? Cuando tú ahora les empiezas, yo se los digo nomás, ¿ah? Llegan con sus problemas y que esto y ya va, y digo, oye, son tus creaciones, ya yo se las tiro. ¿Ah? O sea, eso lo creaste tú, ¿qué? Pero yo soy, no, son tus creaciones, ¿sí? Porque apuesto que algo así te pasó en algún momento tu vida. Sí. ¿Y por qué? Entonces, cuando tú empiezas inteligentemente aclarándole cosas con base y mostrándole cosas y diciéndose de forma asertiva, ya la persona, yo creo que por la misma etapa que tú decías, que estamos en un proceso ya donde hay demasiada energía circulando, yo tengo una visión mucho más optimista y positiva acerca de la respuesta de la gente, ¿ya? Entonces, hace un par de años atrás yo no le contaba a los pacientes la pineal, no, ahora sí, ahora se los cuento y les digo que no es tratamiento, no es terapia, pero ¿sabes qué? Es para algo superior y si tú logras entender este algo superior, eres perseverante, practicas, logras lo que quieras. Y tú les das ese mensaje y dicen ya,
y eso. También me ha llamado la atención, por ejemplo, y tú lo has vivido, y más de chica, que esta es una secta. Esta es una secta, porque todavía, o sea, yo escuchaba hasta algunos que le dicen los castristas, que todavía así como... Los castristas. el castrismo, ¿cachai? Porque... Y claro, y uno mismo, pues sí, es como cuando te contaba al principio, hice seminario y ¿a dónde vamos? No sé, y a un lugar, en las montañas, chuta, ¿a dónde me llevan? ¿Cachai? También me he dado cuenta que también esta terminología que es como súper burda y todo eso, también ya no es tema, ya no es tema, hay cosas mucho más importantes. Entonces cuando tú entregas la información, la irradias, cuando... O tú buscas un propósito en beneficio con el sentimiento de servicio, ¿ya? Lo haces bien, lo transmites y vas a lograr lo que quieres. No sé, yo vivo pensando en cómo atraer a la gente, pero no atraer a la gente por números, sino que atraer a la gente para que en el libre albedrío, ¿ya? Tengan, y si es su momento, ¿cachai? Tú darle el empujoncito para decir, ¿cachai? Es como, y eso es gratificante, ¿cachai? Porque tú ves como que le pasa a la gente cuando toma conciencia, y además tiene una metodología que es, a mi entender, que raya en lo perfecto para poder lograr lo que uno quiera. Qué maravilla. Y yo digo, o sea, yo creo que tú lo has visto por experiencia, o sea, porque yo creo que cuando uno llega al psiquiatra es como que cuando ya dice, hoy no tengo el control sobre mí, me estoy volviendo loca, me está pasando esto, ya, ayúdenme por favor, y ver cómo ese ser que de repente se decidió y te hizo caso y dijo, a ver, voy a tomar el seminario y lo toma y se transforma. O sea, yo creo que es una experiencia en ti tan maravillosa como poder tener ese seguimiento, esa comprobación científica de que realmente ocurre la transformación interna. Mira, una vez tienes mucha razón, porque cuando con la Caro estábamos haciendo los Family and Friends, hubo una vez que hicimos Family and Friends que fue en una parcela, llegaron 40 finalistas, ¿ya? O sea, 40, y de esos 40, 30 habrán sido pacientes míos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estábamos entregando la información y ya en el segundo día, me acuerdo que la Caro, que no los conocía, porque eran más conocidos míos, y la Caro no los conocía, y la Caro es súper objetiva, entonces ella ve, como no los conoce, ve mucho más el cambio de un día al otro, ¿ya? Y entonces, me acuerdo que una vez la Caro tomó el habla, como generalmente lo hace, ¿ya? Y le nació del alma y les dijo, pero piensen, ustedes le confían su vida a su doctor. Más encima este doctor es pesado, más encima los reta, más encima no los atiende si no llegan a la hora, ¿ya? Y ustedes siguen confiando en él. ¿Ustedes creen que él los va a invitar a algo que es malo, que no les va a servir, que les va a hacer daño, o que no es, o que es una mentira? Le salió tan del alma, ¿ya? Que yo creo que ahí empezaron a... Me la imaginé. Y como es la cara así determinante, ¿ya? Y yo creo que eso es, yo creo que eso es que en cierto sentido es como un salto, es como cuando decimos, nosotros tenemos la oportunidad de dar un salto cuántico. Yo creo que este es el mejor ejemplo de dar el salto cuántico. Llegar a esto, va a dar un salto inmedible. Nadie le puede decir al otro qué le va a pasar. Cada uno es la experiencia, ¿ya? Las experiencias son las que fortalecen esto, lo que le dan la base a esto. Por eso me encantó el título de tu programa, porque son experiencias extraordinarias, ¿cachai? Nosotros estamos como limitados en el seminario de dar nuestra experiencia, ¿ya? Por eso es tan bonito
está en la experiencia también resume la experiencial, que es lo que te da la certeza de que esto es real, que aunque uno no lo vea, es lo real, ¿ya? Y lo de experiencia, y extraordinaria, porque es lo mismo, po. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano y lo cotidiano se hace extraordinario, entonces el título del programa es como perfecto, porque también resume toda esta metodología. Entonces, a eso me refiero cuando uno empieza como dice la frase, a vivir la vida con mayúscula, es porque, y nosotros que somos instructores, ahí nos vamos dando cuenta que el método, que ser instructor es ser el método, claro, y uno lo puede como pensar, sí, entonces tengo que portarme bien, ¿ya? No tengo que hacer esto. No, cuando uno es el método es porque toma como guía la metodología, ¿ya? Y la expande cada uno a su manera, ocupando los mismos principios, ¿sí? Entonces, es una tarea tremenda, es muy bonita, hace bien, ¿ya? A mí siempre me preguntaba al principio, ¿y por qué viene al taller? ¿Cómo lo he hecho con la...? Yo al principio, cuando era así, al principio recién, no sé, pero me hace bien, ¿ya? Entonces, me hace bien, ¿ya? Claro, ha tenido toda una evolución, me sigue haciendo bien. A uno dice que la vida cambia, ¿ya? La vida cambia y no sé en qué programa tuyo, porque yo te sigo para todos lados, Alondra, ¿ya? El Ale, más lindo. Y en algún momento tú dijiste, tú tomas el método y te da la vida y te la gira en 360 grados, ¿ya? Y alguien te corrigió y te dijo, no, en 180 porque si no caes en el mismo lugar. Y sé que tenés toda la razón tú, porque te la gira en 360 grados porque te la gira en espiral. ¿Entiendes? ¿Viste? Ahí habló como el ser energía, parece. Más que la Alondra, habló el ser energía. Sí. Te la gira en espiral, ¿está ahí? Entonces, no que hay en el mismo lugar, ya diste una vuelta, te la giré en 360 grados y diste y avanzaste en esta espiral, entonces no quedaste en el mismo punto con esta vuelta de 360 grados. A mí me hizo bien, a mí me hizo mejor médico, a mí me unió a mi compañera de aprendizaje, a la Caro, que es una persona mágica, está la Isidora, ¿ya? La mina finalista, que es un regalo también del método, literalmente. Entonces... Qué lindo, Ale, sabes que me llega a emocionar porque yo creo que, bueno, independiente de los cambios que uno pueda haber visto en otros seres desde tu experiencia, pero yo creo que nosotros mismos, siendo compañeros de este caminar, nos hemos visto en nuestra propia autotransformación y eso es tan lindo y como uno se esfuerza día a día por ser más el método, trabaja día a día en sí mismo para ser más el método y expresarlo a través de uno como en cada partícula, y eso a mí me llena el corazón porque digo, qué rico que cada día seamos más los seres que realmente como que adquirimos ese compromiso acá en la Tierra de lo que ya sabíamos que teníamos que hacer, como de cierta manera en el origen, como aterrizamos y a lo mejor nos olvidamos un poco, pero también la vida es tan sabia porque nos puso los caminos perfectos para ir como pavimentando primero el rol que teníamos que cumplir el día de hoy, así que gracias, Ale, gracias por tanto y un abrazote también a la Caro ahí, también tremenda instructora, la Isi, que ya la voy a conocer, me imagino, ya nos reencontraremos en lo físico, pero mientras tanto seguimos ahí conectados en lo invisible. Y Ale, yo sé que tú también tienes que seguir con la práctica y con el trabajo, pero vamos a hacer un ejercicio antes de irnos y antes de cerrar, y después del ejercicio ahí decimos las últimas palabritas para todos los amigos que nos están acompañando, que están maravillados, dar los datitos también a lo mejor del próximo seminario. Preguntaron hasta por tu consulta, porque imagínate tener un guía psiquiatra, instructor del método Ciencia Espíritu, hay varios interesados también, así que para que vemos los datitos después de este ejercicio, que también he estado haciendo como apoyándome y apoyándonos, porque finalmente cuando yo trabajo
en mí mismo también estoy trabajando hacia toda la totalidad, hacia todo el universo, y tiene que ver con esto del encendido de memorias, como que el ser energía, ¡pum!, se plante, el ser energía que somos, tome total posesión de esta fisicalización para que expresemos aún más amor, que es ese potencial mayor del universo. Así que vamos a hacer este ejercicio, no les digo más. Ahí algunos preguntaban, ¿cómo nos conectamos? Bueno, así de simple, mi querida, así de simple, pero esa simpleza también requiere de una gran tarea, de un compromiso, pero con esto ya puede empezar a practicar con este ejercicio de conexión. Entonces nos sentamos cómodamente con la columna vertebral erguida y cerrando los ojitos damos nuestro salto al vacío, sintiendo como todos los músculos de nuestro cuerpo ceden de una sola vez a la gravedad de la tierra. Y vamos a llevar el poder de nuestra atención hasta el centro pineal, que está ubicado justo al centro de nuestro cerebro. Y la vamos a visualizar, percibir, sentir como una esfera centellante de luz o una perla incandescente que ilumina profusamente ambos hemisferios cerebrales. Y esta luz es tan potente que sale por sobre nuestra cabeza y va al encuentro de los rayos arcoíricos danzantes verticales que nos vinculan con nuestro origen, con nuestra fuente generadora. Nos conectamos. Y sin perder esta conexión, fuente, equipo, padre, madre, hijo, comenzamos a sentir nuestra respiración normal, cotidiana, sin esfuerzo. Y cuando inspiramos, vamos a absorber todo el fluido que viene de la fuente, que es el potencial creador, el poder creador mayor del universo, llamado amor, que se ancla en nuestro centro cardíaco, en nuestro corazón, y desde allí, en cada expiración, se expande, primero dentro de nosotros y luego fuera de nosotros, sin límites, sin distinción, sin comparación, abarcando la totalidad, si así lo deseamos, en oleadas amor, rosa y amarillo, que se expanden al ritmo armónico de nuestra respiración. Cuando inspiramos, absorbemos. Cuando expiramos, expandemos. Sin perder este estado, conexión, sintonía, sentimos como los rayos arcoíricos atraviesan nuestros brazos, salen por la yema de nuestros dedos en largos rayos de colores, y una espiral violeta eléctrico nos envuelve vertiginosamente desde la base de nuestros pies hasta fundirse en los rayos que salen por sobre nuestras cabezas. Conexión, sintonía, transferencia, sellado, y volviendo al corazón, a esta inspiración del amor y la expansión del amor, que es nuestro gran rol aquí. El único y fundamental rol aquí es ser ese puente de conexión entre la fuente y la tierra, entre el cielo y la tierra. Somos ese puente de conexión. Y vamos a visualizar cómo esta fisicalización se comienza a encender, se enciende en luz oro cada una de las células, se enciende, se enciende, se enciende, se enciende. Somos luz, somos esa luz, somos ese fluido amor, somos ese potencial creador. Y nos vamos transformando en esa luz inmortal, en esa luz creadora perfecta, en ese ser energía que somos, que se manifiesta en este campo para expresar la perfección. Y con el más profundo sentimiento de gratitud, certeza, victoria y determinación, vamos volviendo de este ejercicio.
abriendo nuestros ojitos, ya conectaditos, conectaditas. Y nada, solo agradecerte, Ale, por tantas claves, por tu tiempo, por tanto amor, por tu servicio, tu tarea. Gracias, 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 gracias. Oye, un abrazo grande para ti, a mi querido amigo Elfo. Está por ahí cocinando. Tu fiel escudero. El fiel escudero. Tu fiel escudero. Oye, nosotros usamos esto con la Caro en el seminario. Me gustaría leerlo. Por favor. Porque es una pregunta que muchas veces se hace en el seminario. Y... ¿fuisteis en verdad el maestro del rey Arturo? Le preguntan a Merlín. El rostro del mago se encendió. Sí, yo le enseñé a Arturo, dijo. Pero, ¿cómo podéis seguir vivo? Arturo vivió hace muchísimo tiempo, exclamó el caballero. Pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado a la fuente, replicó Merlín. ¿Qué es la fuente?, preguntó el caballero. Es el poder misterioso e invisible que es el origen de todo. No entiendo, dijo el caballero. Eso se debe a que intentáis comprender con la mente, pero vuestra mente es limitada. El caballero de la armadura oxidada, y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Quitarnos esta armadura. Gracias por eso. A esta armadura oxidada, ¿cachai? Y nosotros tenemos que hacer eso con nuestra armadura oxidada, usamos la melatonina para sacar el óxido, ¿cachai? Y sacándonos esto y estando conectados, y lo saco con la colación porque lo tenía acá por otro motivo, pero sacándolo como ejemplo acerca del pasado, el presente, el futuro, sacando estas creencias que muchas veces nos limitan, nos cubren los ojos y no nos dejan ver más allá. Entonces me pareció atingente y es como súper bonito. Así que maravilloso, Ale. Qué buen cierre. Sí, y te quiero mucho, ¿sí? Yo también te quiero mucho. Te amo, te amo. Sí, te amo mucho. Los amo ahí. A todos, gracias amigos, a todos los que nos acompañaron también en este capítulo extraordinario de experiencias extraordinarias. Así que un abrazo para todos, que el amor siga fluyendo en cada uno de nosotros. Besitos, besitos. Gracias, Ale. Que tengan lindos días, linda vida con la Isis y la Carita. Sí. Un besito. Y que pronto nos veamos. Chao. Así será. Chao, chao.